Hola, buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de esta colección de vídeos de programación, en concreto en Java. Vamos a ver la unidad 8. Es una colección de tres vídeos en el cual vemos las características de la programación orientada a objetos, como es la herencia, en este primer vídeo. Luego veremos, o habrá un vídeo de polimorfismo y por último un vídeo en el cual se verá lo que es la implementación de las interfaces. Entonces vamos a comenzar con la herencia. Son tres características aparte de otras tres características de los objetos, de las clases, de la programación orientada a objetos. Ya sabemos que Java es fundamentalmente o trabaja fundamentalmente con objetos desde el principio, es decir, no hay forma de trabajar que no sea con clases. Y nada, vamos a proceder a ello. Eh, Estos tres vídeos que estoy comentando, dentro de toda la colección de vídeos, son vídeos que son, bajo mi punto de vista, los más importantes de todo el curso. Y espero que, bueno, los tendréis que ver más de una vez para que los conceptos queden claros. Y espero que os aporte a aquello que necesitáis para conocer lo que es la herencia, el polimorfismo y los interfaces. Bueno, el contenido de este primer vídeo de herencia es un primer punto donde veremos las propiedades de la programación orientada a objetos. Un segundo punto donde veremos o profundizaremos en el concepto de herencia. Un tercer punto, mecanismos de la herencia, modificador final. Un quinto punto, referencia super. Y para finalizar, veremos el punto 6 en el cual veremos la herencia y los constructores. ¿Qué propiedades tiene la programación orientada a objetos? Que ya se enumeraron o se nombraron en su momento. Ahora vamos a darles forma. Tenemos una primera propiedad de la programación orientada a objetos, como es el encapsulamiento. Ya sabemos que en la programación orientada a objetos todo parte de lo que son la definición de las clases, y cuando se instancia una clase ya se crea un objeto. Una clase partimos de que tiene una serie de atributos y unos métodos. Cuando se instancia una clase y se crea el objeto y toma vida, tenemos lo que se llama los atributos de instancia y los métodos de la instancia. Dice, con respecto al encapsulamiento que estábamos comentando, una clase está formada por propiedades y atributos, variable de distancia una vez que está instanciado, y funciones y procedimientos, que son los métodos. Ya sabemos que las funciones devuelven un valor y los procedimientos no devuelven ningún valor de retorno. No se pueden definir variables ni métodos fuera de una clase, es decir, no hay variables ni métodos globales. Entonces, ¿qué nos da a conocer de lo que es el encapsulamiento? Que todo en Java o todo en la programación orientada a objeto, independientemente del lenguaje de programación que estemos utilizando, está encapsulado. Está encapsulado dentro de lo que se llama la clase o instanciado en objeto. Yo no puedo definir una variable, un atributo, una propiedad, no puedo definir funciones, procedimientos, es decir, métodos, fuera de lo que es una clase. Partimos que desde el momento en el cual queremos hacer una aplicación en Java, tenemos que definir una clase con el nombre que queramos, y dentro estará el método main, que es el principal. Y de ahí podemos hacer referencia a más clases, crear más clases, pero siempre con el concepto de clase por delante, es decir, el principal. Entonces el encapsulamiento viene por ahí, porque todo va encapsulado dentro de lo que son las clases, tanto los atributos como los métodos. Luego tenemos la ocultación, que sería otra de las propiedades, y hay una zona privada al definir las clases, que únicamente es utilizada por esa clase de forma directa. Ahí hay una zona pública que puede ser utilizada por cualquier parte del código. Esto de la ocultación es que podemos ocultar, es decir, ya sabemos que tenemos una serie de palabras reservadas como public, private, static. Pues podemos hacer una combinación de estas palabras reservadas, podemos hacer que un método, que una variable, sea privada en el ámbito que nosotros digamos, con lo cual estamos ocultando el acceso a las variables, a los atributos, a las propiedades y a los métodos desde otra parte del programa o del código. Entonces ya tenemos el segundo, la ocultación. Luego tenemos la herencia y el polimorfismo, que son los dos que vamos a ver en más profundidad. La herencia, una clase puede heredar miembros, cuando hablamos miembros nos referimos a variables y métodos, de otra. Es decir, yo puedo tener una clase vehículo y definir una clase coche que herede atributos, propiedades, es decir, variables, e incluso métodos de la clase vehículo, que es lo que vamos a ver en esta presentación, en este vídeo. Y luego también tenemos el polimorfismo. El polimorfismo es un método con la misma definición,
pero redefinido en diversas clases. Puede obtener resultados diferentes. Es decir, yo puedo tener distintas clases, probablemente clases que hereden de otras, que esas clases compartan métodos con el mismo nombre, pero que la implementación sea distinta, con lo cual el resultado de la ejecución de un método de una clase puede ser distinta a la ejecución del método con el mismo nombre en otra clase. Eso sería el polimorfismo. Es decir, el polimorfismo es varios significados o varias ejecuciones distintas o varios resultados diferentes dependiendo de la clase sobre la cual estemos ejecutando los métodos. Vamos ya a adentrarnos concretamente vamos a meternos en el mundo de la herencia entre clases. Concepto de herencia. Dice, en los lenguajes de programación orientados a objetos, como por ejemplo es Java, pero bueno, ya sabéis que este curso estamos viendo programación en general y en concreto estamos viendo códigos en Java, pero es un curso que intenta ver la programación a nivel general, la programación estructurada a nivel general. Entonces, en todos los lenguajes de programación orientados a objetos, el mecanismo básico para la reutilización de códigos es la herencia. Y entonces la herencia se utiliza para poder reutilizar código, es decir, si ya tengo un método codificado en una clase, ¿por qué no crear una clase que herede ese método y así no tengo que volver a sobreescribir o volver a escribir el código? Si ya tengo una variable en un método y me hace falta a lo mejor, o sea, en una clase y me hace falta en otra clase distinta, ¿por qué no heredar esa variable de esa clase que ya tiene definida? Entonces permite crear nuevas clases que heredan características. Cuando hablamos de características nos referimos a atributos, propiedades, variables y métodos presentes en otras clases anteriores. La clase original, en la cual ya tengo definido todo, se llamará clase padre, clase base o la superclase. Nosotros en este vídeo lo referenciaremos como superclase. Y la nueva o nuevas clases que heredarán de la superclase se denominarán clases hijas, derivadas o subclases. Nosotros los nombres que utilizaremos, la nomenclatura será superclase y subclase. En Java solo se puede implementar la herencia simple. Es decir, una clase tan solo puede heredar de otra clase. Una subclase tan solo puede heredar de una superclase. En Java es especialmente relevante la herencia en dos aspectos. La herencia se utiliza intrínsecamente en el propio lenguaje a partir del conjunto de librerías que tiene. Es decir, Java, cuando yo hago una instalación, como por ejemplo con Eclipse, ya conlleva, en la misma instalación, conlleva una serie de librerías. Pues yo puedo heredar. Puedo crear una clase que herede de esas librerías. Puedo crear una clase que herede, que sea una subclase de una superclase que esté dentro de esas librerías. Luego, de forma intrínseca, Java ya lleva lo que es el mecanismo de la herencia. Y el lenguaje da soporte a la definición de nuevas clases heredadas de las que ya están definidas. Es decir, yo puedo definir una clase y también puedo, ¿no? En Java me proporciona los mecanismos para crear una clase y decirle, oye, queremos heredar de tal subclase que yo también haya definido. Es decir, puedo o bien utilizar las clases ya que vienen con las librerías o yo directamente crearlas. ¿Cómo se crea una subclase? Pues imaginemos que tenemos una clase A, que es la superclase, y quiero crear una clase B, que sea la subclase y que herede de A. Pues la forma sería esa que tenemos ahí. Class B extends A. Es decir, se utiliza la palabra extends en la clase hija, seguida del nombre de la clase padre. Y luego, entre llaves, sería la implementación. Aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo 1. Tenemos la clase persona, que conlleva o que tiene definidas tres atributos, nom, cognoms y IDNaixement, y tiene un método que es mostrar info. No nos importará lo que hace el método mostrar info. Lo que sabemos es que tiene tres variables, tres atributos y un método. Daros cuenta en la parte inferior, yo defino una clase que sea alumne que extiende persona. O sea, significa que esa clase alumno, directamente por el hecho de ser una subclase de la superclase persona, ya tiene directamente los tres atributos, nom, cognom, IDNaixement, y mostrar info como método de la clase persona. Y aparte, define group como un string privado, de acceso privado, tan solo él puede acceder, y también define un método, posarGroup, con lo cual la clase alumno tendrá al final 4 atributos, 3 heredados y uno propio, y 2 métodos, uno heredado y otro definido en su propia definición.
Aquí tenemos la explicación que acabo de decir. Dice, la clase alumne hereda los atributos nom, cognoms y any de naixement de la clase persona, así como un método mostrar info. Sobre un objeto de la clase alumno se puede llamar al método mostrar info, sin ningún problema. Aquí tenemos un ejemplo. Yo defino una variable alu1 que va a ser una referencia a la clase alumne y directamente la creo, new alumne. Y luego hago alu1.mostrarinfo. ¿Por qué? Porque ha heredado de directamente alumne, hereda de la clase principal, que es persona, y puedo llamar a un método que haya heredado de la clase persona, que en este caso es mostrar info. Un segundo ejemplo. Tenemos dos clases, la superclase vehículo y la subclase coche, y tenemos una definición en la cual coche extiende o hereda, es una subclase de vehículo. Pues los diagramas UML que tenemos aquí en la parte inferior, daros cuenta, vehículo tiene dos atributos, ruedas y velocidad, y dos métodos, acelerar y frenar. Y la subclase, coche, tiene la variable ruedas, que la redefine, es decir, aunque haya heredado ruedas de la superclase, él la redefine, con lo cual cuando haga referencia al atributo ruedas, utilizará el suyo, el que ha redefinido. También define un atributo que es gasolina y define repostar, que repostar es propio. Con lo cual, la subclase coche puede hacer referencia a ruedas, que lo ha redefinido él, a velocidad, que lo hereda de superclase, gasolina, que lo ha definido él, y como métodos puede hacer uso de acelerar, de frenar, que los ha heredado de superclase, y de repostar, que lo ha definido él. Aquí tenemos una implementación. En la parte superior defino la clase vehículo con velocidad, ruedas como atributos y parar y acelerar como métodos. Luego defino coche, que es una subclase de vehículo en la cual redefino, vuelvo a definir ruedas, ya le asigno un valor que es 4, porque un coche tiene 4 ruedas, y también defino gasolina. Con lo cual, atributos que tiene, pues velocidad, ruedas, pero redefinido el que él se ha redefinido, y gasolina. Y a su vez se define o crea lo que es el método repostar, con lo cual tiene dos métodos: acelerar, que lo ha heredado, tres, acelerar, que lo ha heredado, parar, que lo ha heredado, y repostar, que lo ha definido en su propia definición, en su propia creación. Y en la parte inferior tenemos la utilización, tenemos la clase principal, que sería app, y en su método main lo que hace es, daros cuenta, define coche1 como una variable de tipo coche, de la clase coche, y lo crea directamente, new coche. Y entonces coche.acelerar a 80 es un método, acelerar, que lo he heredado de vehículo. Y coche repostar 12 está haciendo uso de un método que lo ha creado y se lo ha definido él mismo. Una vez visto el concepto de la herencia, que habrá quedado más o menos claro, poco a poco iremos completando y dándole forma con más aspectos relevantes, como por ejemplo el punto 3, mecanismos de la herencia. Vamos a ello. La subclase, o la clase que hereda, tiene todos los miembros, tanto variables, atributos como métodos, de la superclase, porque lo hereda. En el ejemplo antes, pues coche tiene todos los miembros, atributos y métodos de la clase vehículo. Aunque no todos los miembros tienen por qué ser accesibles. Serán accesibles todos los miembros protected, public y package. Y no serán accesibles los miembros private. Es decir, si yo en la superclase defino un atributo, una variable, y le pongo la palabra reservada o el modificador private, la subclase, la clase que hereda, no podrá acceder a ese atributo porque es privado a la superclase. Aquí tenemos una tabla en la cual tenemos distintos tipos de acceso: privado, sin especificar cuando no ponemos nada, protegido o público. Las palabras reservadas son private, protected y public. Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, private int pp, p privada. En ese caso, ¿acceso desde una subclase? No. ¿Por qué? Porque la clase principal, la superclase, lo tiene como privado, con lo cual, aunque haya una superclase que herede, no podrá acceder porque lo tiene como privado.
¿Acceso desde una subclase de otro paquete? Pues no, evidentemente tampoco. Si no especificamos nada, o sea, si no ponemos nada en la definición de un atributo en la superclase, como por ejemplo int p sin especificar. ¿Acceso desde una subclase que haya heredado de esta superclase? Sí, sin problema. ¿Y desde una subclase de otro paquete? No. Tan solo podrán heredar aquellas subclases que hayan heredado de esta superclase en el mismo paquete. Si yo pongo protected, protegido, protected, por ejemplo, sin la clase principal, la superclase, pongo protected int p protegida. ¿Podrá acceder una subclase del mismo paquete que haya heredado de esa superclase? Sí. ¿Podrá acceder una subclase que haya heredado de esta superclase, pero que esté en otro paquete? Sí. Y en caso de que sea público, como por ejemplo public int p pública, es decir, que yo defino una variable o un método en una superclase con public int p pública, ¿podrá acceder una subclase que haya heredado de esta superclase en el mismo paquete? Sí. ¿Y podrá acceder una subclase que haya heredado de esta superclase en otro paquete? También. Estos serían lo que son mecanismos de poder, de cómo se accede o qué acceso tienen desde las superclases a esos atributos o esos métodos que heredan de la superclase. Dice, podemos definir variables de instancia en la subclase con el mismo nombre que en la superclase. En la superclase puedo tener una variable A y en la subclase heredo esa A, pero la puedo definir otra vez, con lo cual las variables de instancia de la superclase queda oculta. Tan solo podré acceder a la que me he definido yo en la subclase. Aunque se llame igual que la que hay en la superclase, tan solo tendré acceso a la que he heredado. O sea, a la que he heredado, a la subclase. Podemos definir un método. Bueno, lo mismo que pasa con los atributos puede ser con un método. Me puedo definir un método en la subclase con el mismo nombre y la misma cabecera que en la superclase. Sí puedo. El método que he heredado es reemplazado, sobreescrito por el método con el mismo nombre, la misma cabecera que yo defino en la subclase. Con lo cual hemos redefinido el método. Y cuando hablamos de variables se puede decir lo mismo, hemos redefinido la variable. En los dos casos anteriores, cuando referenciamos a la variable de instancia o método con su nombre, o por ejemplo this.nombre, estamos refiriéndonos al atributo o método de la subclase. Ahora la pregunta viene con, ¿yo puedo acceder entonces a ese método o a esa variable, ese atributo que hay definido en la superclase que se supone que lo he heredado? Solo que lo he redefinido, pero lo he heredado. Sí, también puedo acceder. En este caso sería con super.nombre. Es decir, yo tengo en la superclase tengo una variable A y esa misma variable A la redefino en la subclase. Desde la subclase, para acceder a la variable definida en la subclase sería con this.a. Pero si quiero hacer referencia a la variable de la clase principal, de la superclase, sería con super.a. Si puedo acceder a las dos de forma predeterminada, es la que me redefino, pero yo puedo también con super acceder a la que he heredado. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una clase que es animal, que tiene 3 métodos: comer, dormir y reproducir. Defino una clase mamífero. La clase mamífero hereda, es una subclase de animal. Y redefino reproducir. Se llama exactamente igual que la que he dado en animal. Y yo ahora me defino una subclase perro, que hereda de mamífero. Y aquí lo que hago es definir, o sea, dormir, tengo 3 métodos: dormir, ladrar y gruñir. Entonces, me he redefinido, ¿no?, dormir. Entonces, yo ahora defino una variable perro, o sea, Toby, que sea de tipo perro. Entonces, yo en Toby puedo utilizar comer. ¿Y cuál utilizaría? Bueno, pues comer es un método que hereda evidentemente perro de mamífero, y mamífero a su vez lo ha heredado de animal, con lo cual comer ejecutaré el que está definido, codificado en animal. Reproducir no lo tiene perro directamente, sino que perro lo tiene porque lo ha heredado de mamífero. Y mamífero es que lo ha redefinido con respecto al de animal, con lo cual ejecutaría el código que me he redefinido en mamífero. Dormir
ese me lo he redefinido en perro, con lo cual ejecutaría el código que he redefinido en la clase perro. Ladrar tan solo está en perro, con lo cual ejecutaría el de perro. Y gruñir tan solo está en la clase perro, con lo cual es el código que ejecutaría. Una vez visto los mecanismos de la herencia, el punto 3, pasaremos al punto 4, modificador final. Y aquí se nos plantea lo siguiente: imaginar que tenemos una clase, que definimos una clase, pero que queremos que si en algún momento se define otra clase que herede de esta primera, no queremos, bueno, pues que se redefina a lo mejor algún método o alguna variable. Es decir, que queremos que se utilice siempre ese método o esa variable. Entonces, podemos utilizar el modificador final. Como bien dice aquí, dice, para impedir que se pueda redefinir una variable de instancia o un método, se le antepondrá el modificador final. Dice, el modificador final aplicado a una clase hace que no se puedan definir clases derivadas. Es decir, igual que yo lo aplico dentro de una clase a un atributo o a un método, también puedo definirme una clase y poner el atributo, el modificador final. De esta forma nunca podré crear una clase que extienda la superclase, porque le he puesto final como modificador. Vale, también tenemos en el punto 5 la palabra, una palabra reservada que ya hemos utilizado en un punto anterior, perdonar, que es la palabra reservada super. Esta palabra reservada nos va a permitir acceder a una variable de instancia o método de la superclase, aunque haya sido redefinida en una subclase. De hecho, hace un par de puntos en este mismo vídeo se ha visto ya la utilización de esta palabra reservada para esto en concreto. Es decir, si yo tengo una subclase redefinido un método o un atributo, pero en un momento determinado quiero hacer uso de ese atributo original que está en la superclase o de ese método original que está en la superclase, bueno, pues utilizaría lo que es el modificador super. De esta forma tenemos dos palabras para acceder a los miembros, atributo o método de las clases o desde las subclases, que sería, bueno, de las clases incluso sería this, para hacer referencia a la clase actual, y super, que hace referencia a la superclase respecto a la clase actual, es decir, a la clase padre, se podría decir. Super es imprescindible para poder acceder a métodos redefinidos o anulados por herencia. Aquí tenemos un ejemplo. Definimos una clase vehículo que tiene una variable, un atributo que es velocidad y un método que es acelerar. Y luego me defino coche, que es una subclase de vehículo, y en él me defino una variable que es gasolina y daros cuenta que redefino, o sea, vuelvo a una modificación de lo que es el método acelerar. Si yo desde este método quisiera acceder al método principal de la superclase, es decir, al método acelerar de la superclase, pues utilizaría super.acelerar. ¿De acuerdo? Y luego gasolina, daros cuenta, gasolina, lo que hago es multiplicar el valor que hay en ese momento en gasolina por 0,9, o sea, calcular el 90%. Y lo que hago es, bueno, pues hago referencia tal cual, porque además es una variable que me he definido en esta misma subclase. Y ya para acabar veremos el punto 6, que es herencia y constructores. Es decir, hasta este momento hemos visto cómo heredar de una clase ya definida, cómo hacer uso de los miembros que tenga, ya sea de los métodos o de las variables, cuál es el alcance o el ámbito para poder utilizar esos miembros, variables o métodos, con private, con protected, con public. Hemos visto también cómo poder redefinir, cuando me redefino, un método que he heredado y cómo poder acceder a esos métodos heredados de la clase, de la superclase, cómo poder acceder a ellos si están redefinidos. Pero no hemos hablado en ningún momento de los constructores. ¿Qué pasa con los constructores? Bueno, pues la subclase, cuando yo defino una clase que hereda de otra, no hereda los constructores de esa clase principal. De otra cosa es porque probablemente se llame distinto. Ya sabemos que los constructores tienen que llamarse igual que la clase. Dice, cada nueva clase, sobre todo las derivadas, es decir, las que heredan de, debe definir sus propios constructores. Si no se implementa ningún constructor, se genera uno por defecto sin argumentos. Esto mismo pasaba cuando se definía una clase normal. El orden de ejecución de los constructores será desde el nivel más alto de la jerarquía de herencia hasta el más específico, en caso de que se haga
en caso de que se haga, se invoque a esos constructores. Dice, los constructores tienen la posibilidad de invocar a otro constructor de su propia clase con la sentencia this. Es decir, yo puedo tener un constructor que se llame A, otro constructor que se llame A también, igual que la clase, pero con parámetros, y yo desde A puedo llamar a al constructor A con parámetros, pero con este caso sería con la sentencia this. Dice, los constructores de las subclases tienen la posibilidad de invocar a los constructores de las superclases, pero en este caso sería con super. La llamada super o this, si se utiliza, debe de ser obligatoriamente la primera sentencia del constructor. Luego veremos ejemplos. Dice, si la primera instrucción de un constructor de una subclase es una sentencia que no es ni super ni this, es decir, que yo tengo un constructor en una subclase y la primera sentencia no hace referencia a super ni this, ¿qué pasa? Porque hemos visto hace un momento que hace falta que esto pase. Pues añade de forma visible e implícita una llamada super al constructor por defecto de la superclase. Es decir, se añade directamente. Esto puede resultar un poquitín lioso, pero bueno, no nos tenemos que preocupar mucho, ¿vale? Y se añade de forma visible e implícita una llamada super. Ya que no está, pues directamente se añade el compilador al constructor por defecto de la superclase. Esto puede dar errores si en la superclase hemos definido algún constructor y no hemos definido el constructor sin parámetros. El compilador no encuentra el constructor. Si en la superclase no hemos definido ningún constructor, no habrá ningún problema. Y dice, si la primera instrucción es super, se llama al constructor seleccionado de la superclase. O sea que yo desde un constructor de la subclase puedo hacer uso del constructor de la superclase, que sería una de las formas de hacerlo de forma correcta. Porque hemos dicho que en cualquier constructor de una subclase tiene que empezar con super o con this. Y si la primera instrucción es this, se llama al constructor seleccionado según lo indique this y después continúa con las sentencias del constructor. Vamos a ver algún ejemplo. Aquí tenemos la clase vehículo con una variable que se llama velocidad. Y tenemos un constructor vehículo, que tiene como argumento la velocidad. Bueno, ese es el constructor de vehículo. Hasta ahí bien, no hay ningún problema. Pero luego define una clase coche que extiende vehículo, con lo cual hereda vehículo, la velocidad, perdonar, la variable velocidad, y hereda vehículo. Pero defino a su vez, aunque herede vehículo, no es constructor de coche, porque no tiene el mismo nombre que coche. Ya sabemos que los constructores tienen que llamarse, igual que la clase. Con lo cual me define un constructor, que sea public coche. Y en este caso coge la velocidad y la gasolina. Pero daros cuenta, la primera instrucción es llamar al constructor. La primera instrucción del constructor de coche es llamar al constructor de la superclase. Esto es correcto, sin ningún problema. Super y se le pasa la velocidad. Esto se puede hacer sin ningún problema. No hay que poner super punto nada. Directamente con super se está haciendo referencia o estamos llamando al método vehículo de la clase vehículo. Es decir, al constructor de la clase vehículo. ¿Esto por qué es así? Porque evidentemente coche es un vehículo. Bueno, pues inicializo coche como un vehículo. Y le paso la velocidad en este caso. Y gasolina igual a G. Con lo cual ya a partir de ese momento ya tenemos un coche que tiene una velocidad determinada, que se le ha pasado como argumento, y un tanto de gasolina que también se le pasa como argumento. Aquí tenemos otro método, o sea, otro ejemplo más. Bueno, esto es una práctica realmente, vamos a intentar contestar alguna de las preguntas, el resto lo dejo para vosotros, si tenéis dudas me lo vais comentando, pero es una práctica que se puede hacer aquí mismo. Daros cuenta, aquí tenemos una clase médico. Tiene un atributo que es trabaja en hospital. Y un método que es atiende a paciente. Me da igual la implementación, atiende a paciente. Luego defino médico de familia, que es una subclase de médico, extends médico. Aquí defino llama a pacientes y dar consejo. Con lo cual, médico de familia tiene dos variables. La de médico trabaja en hospital y la que se ha definido el mismo, llama a pacientes. Y como métodos tiene dos. El heredado, atiende paciente, y el de dar consejo. Y luego defino cirujano, que extiende también médico. Y cirujano tiene la variable de médico, trabaja en hospital, porque él no se define ninguna. Redefine atiende paciente y se define uno propio, que es hacer incisión.
Bueno, aquí nos dice que hagamos el diagrama de clases UML, no es el caso. Contesta las siguientes preguntas. ¿Cuántas variables de instancia tiene la clase cirujano? Bueno, pues variables de instancia podemos ver que tan solo va a tener una. Cirujano extiende a médico, no define ninguna él mismo. La clase cirujano no define ninguna propia, pero sí que hereda la de médico, con lo cual la única variable de instancia es trabaja en hospital. ¿Cuántas variables de instancia tiene la clase médico de familia? Tiene dos, ya lo he comentado hace un momento. La que hereda de médico, trabaja en hospital, y la que se define el mismo, que es llama a pacientes. ¿Cuántos métodos tiene la clase médico? La clase médico tan solo tiene un método, que es atiende paciente. Es la principal. ¿Cuántos métodos tiene la clase cirujano? La clase cirujano tiene dos. El que redefine, que heredado de médico, y hacer incisión. Pero podríamos considerar que son tres, porque puede llamar a atiende paciente propio y también puede llamar con super.atiende paciente, que es el de médico, con lo cual podríamos considerar que tiene acceso a tres. ¿Cuántos métodos tiene la clase médico de familia? Médico de familia tiene el que hereda de médico, atiende paciente, y el propio suyo, que es dar consejo. Dos. ¿Puede un médico de familia atender a un paciente? ¿Qué método se ejecutará? Médico de familia puede atender al paciente y se ejecutaría el método que hereda de médico. ¿Puede un médico de familia realizar una incisión? ¿Por qué? No, porque él no tiene acceso al método hacer incisión, que sí que lo tiene cirujano. No tiene nada que ver la clase médico de familia con la clase cirujano. Son dos clases totalmente distintas. Práctica 2. Objetivo: plantear el diseño, no la implementación, de un programa simulador de animales para ilustrar el proceso de abstracción de la información. Problema: tenemos 6 tipos de animales que tendrán características entre los 6 animales comunes, que debemos de averiguar y agrupar. Utilizaremos herencia para evitar duplicar código en las subclases. Vamos a ver aquí una implementación con distintos pasos y distintos razonamientos. Bueno, pues tenemos 6 animales, como pueden ser los que tenemos aquí en pantalla: león, hipopótamo, tigre, perro, gato y lobo. Entonces, si queremos tener una clase principal con aquellos atributos que son comunes a todos estos animales, pues tendríamos que buscar objetos que tengan atributos y comportamientos comunes. ¿Qué tienen en común estos 6 tipos de objetos? Bueno, pues se verá posteriormente. ¿Cómo están relacionados estos tipos? Definiré, pues todo ello será por mediación de la herencia. Pero bueno, de momento ya podemos empezar a darle a la cabeza y pensar qué tienen en común estos animales, que son los con los cuales vamos a trabajar. Decir que este ejemplo lo vamos a llevar en el resto de vídeos de esta unidad, de la herencia, polimorfismo e interfaces. Vale, pues como atributos que puedan tener en común todos, por ejemplo, foto del animal, comida, todos comen. Nivel de hambre, todos tienen hambre. Medidas, todos tienen un alto y un ancho. Coordenadas de dónde está el animal. Métodos, por ejemplo, sonido del animal, porque todos los animales hacen un sonido. Comportamiento a la comida, eat, sleep, dormir, todos comen, todos duermen. Room, comportamiento cuando no come, no duerme. Con lo cual este paso 2 sería: diseñaremos una clase que represente el estado y comportamiento común de todos esos animales. Y ahí tenemos el diagrama UML. Tenemos como atributos el picture, food, el hunger, boundaries y locations, y luego tenemos el make knows, eat, sleep y roam, ¿vale? Aquí estos serían los atributos principales, ¿vale? O sea, atributos y lo que llevaría a la superclase, ¿no? La superclase animal, que luego todo se especializará con subclases. Aquí lo tenemos, ¿eh? Todos los 6 animales, tanto el león, el hipopótamo, el tigre, el perro, el gato y el lobo, todos tienen imagen, el picture, tenemos el food, hunger, boundaries, location, o sea, todos tienen estas. Cuando creemos, esto sería el diagrama de UML de cada uno de ellos. Luego, en cada uno de los animales, en cada uno de los diagramas de las subclases que heredan de la superclase animal, pues tendrá sus características principales, tanto a nivel de propiedades como a nivel de métodos. Pero bueno, vendría a ser el diagrama UML. Paso 3. Decidimos si las subclases necesitan modificar su comportamiento por tener algo específico o particular. Observamos la clase animal y decidiremos si los métodos eat y make knows serán sobrecargados de forma individual en las subclases. Claro, porque todos evidentemente hacen un ruido, todos comen.
pero cada uno tiene su particularidad, con lo cual serán métodos que heredan de animal, de la clase principal o de la superclase animal, pero probablemente se tengan que redefinir, si no en los 6 animales, en alguno de ellos. De momento sobreescribiremos los métodos, también se podría decir con sleep y con roam, pero bueno, de momento sobreescribiremos los métodos make noise y eat, que definirán el comportamiento específico de cada animal. Por ahora parece que los métodos sleep y roam pueden permanecer genéricos, sin tener ninguna redefinición. En el paso cuarto de esta práctica sería buscaremos más oportunidades para usar la abstracción, buscando 2 o 3 subclases que tengan comportamientos en común. Cuando decimos subclase nos referimos a los animales. Vemos que la clase lobo y perro deberían tener comportamientos comunes. Sí, porque se puede considerar que el lobo es un perro salvaje. Y la clase león, tigre y gato también. ¿Por qué? Porque son felinos. Con lo cual, tanto el lobo como el perro tienen características similares, pero los felinos, el león, tigre y gato, son felinos. Con lo cual, podemos también incluso abstraer de ahí y especializar más todavía, creando otras subclases, podríamos pues, profundizar más en el comportamiento de este grupo de animales. El león, el tigre y el gato podrían tener cosas en común y el lobo y el perro son ambos caninos, pueden tener cosas en común. De esta forma, bueno, pues podría quedar así el esquema UML. Daros cuenta, he creado una clase felino que de alguna forma es una subclase de animal y a su vez león, tigre y gato son subclases de felino. Y me defino el roam, me lo defino en felino, me lo redefino en felino, ¿vale? Porque bueno, el comportamiento, si no comen, pues puede ser similar a león, tigre y gato, pero distinto al de hipopótamo, perro y lobo. Entonces me lo redefino ahí. Hipopótamo lo dejo tal cual, que directamente herede de animal, y canino, como podéis ver, hereda, redefino roam, y a su vez lobo y perro, wolf y dog, lo que hacen son subclases de canino. Entonces, daros cuenta que aquí ya hemos especializado mucho más y hemos ido más directamente al detalle. En el punto 5, finalizamos la jerarquía de clases. Podemos utilizar las familias biológicas para organizar los animales, felinos y caninos. Además, decidimos que los caninos tienen el mismo método ROM, mientras que el hipopótamo usará el método ROM definido en la clase animal. Este sería el diseño UML definitivo. Y luego dice, analizamos la clase Wolf. ¿Cuántos métodos tiene? ¿Dónde está definido cada método? ¿Qué pasará si ejecutamos las instrucciones que se muestran? ¿A qué método está invocado? Esto habría que hacer por cada una de las clases, por cada uno de los animales. En este caso es profundizar o analizar la clase Wolf en concreto. Daros cuenta aquí. Si nos centramos en la rama de Wolf, el lobo es una subclase de canino y canino es una subclase de animal. Entonces, ¿cuántos métodos va a tener o tiene el lobo? Bueno, pues evidentemente él redefine directamente make knows y eat. Canino redefine roam y sleep lo dejamos tal cual, con lo cual tiene cuatro, propiamente 4. Sería si definimos W como un nuevo lobo, sería W make knows, W roam, W eat, W sleep. ¿Dónde está definido cada método? Bueno, pues make knows e eat lo tiene el propio, roam lo tiene definido en su superclase y sleep lo tenemos en la principal. Pero daros cuenta que desde lobo se puede invocar a todos con lo que es el modificador super, como ya hemos comentado anteriormente. ¿Qué pasará si ejecutamos las instrucciones que se muestran? Estas que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4. Si ejecutamos 1, se ejecuta directamente el método F, el que está definido en Wolf. Si ejecutamos el 2, se ejecutará el que hay en Canine. Si ejecutamos el 3, se ejecuta el que viene redefinido en Wolf. Y Sleep será el que viene definido en Animal. Eso habría que hacerlo por cada uno de los animales. Luego en todo esto tenemos también, para saber si nos hace falta redefinir o poder agrupar o poder especializar, tenemos un test que es de ser o no ser. Daros cuenta aquí, un lobo es un canino. Un canino es un animal. Si yo tuviera que el lobo no es un canino, lobo no podría ser subclase de canino. Entonces, estos test vienen bien, pero bueno, que eso de alguna forma, haciendo el estudio y el análisis, se saca. Es un test que deberíamos de pasar siempre a la hora de trabajar, con herencia. La subclase extends, la superclase, eso siempre.
La subclase es una superclase, es decir, wolf es un canino, el león es un felino es un animal, el cirujano es un médico, el tigre es un felino y un felino es un animal. Una bañera no es un baño, pero un baño tiene bañera. Es decir, este razonamiento habría que hacerlo para saber si algo es una superclase. O sea, es una subclase de una superclase. La subclase podrá hacer cualquier cosa que haga la superclase. Hasta más cosas si creamos nuevos métodos en la subclase o redefinimos. ¿Cuándo hacer uso de la herencia? Pues la herencia la utilizaremos cuando queramos modelar un comportamiento más específico que aquel definido en una superclase. Utilizaremos la herencia cuando el comportamiento de varias clases sea igual o general. Y no utilizamos la herencia cuando podemos reutilizar código, pero no se cumple la regla SER. Es decir, yo no puedo decir que un hipopótamo es un felino porque no es un felino, con lo cual ahí no puedo utilizar la herencia de hipopótamo a felino. Ventaja de la herencia: evitamos código duplicado, código más sencillo y flexible, más sencillo de entender, y es más fácil extender para desarrollar desde el principio. Resumen de puntos importantes: esta es la última diapositiva, y la penúltima, y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Una subclase extiende una superclase, una subclase hereda todos los miembros públicos de una superclase, pero no los privados, los métodos heredados pueden ser sobrescritos en la subclase, las variables de instancia no se sobrescriben, si se vuelven a definir no serán las mismas, serán otras. Utilizaremos el test SER para verificar la jerarquía de herencia. La relación SER trabaja en una única dirección. El padre hereda del hijo, pero no al contrario. Cuando un método, el padre hereda del hijo, no, el hijo hereda del padre, pero no al contrario. Cuando un método es sobrescrito en una subclase y el método es invocado por una instancia de la subclase, la versión del método utilizada es la que está sobrescrita. La versión más específica del método es la que se aplica, y si se cumple, aquí lo tenemos. B extends A, un felino extiende animal. B es A, un felino es un animal. Entonces, esto sería de alguna forma la asociación. C es B y C es A, un gato es un animal. Con esto ya terminaría este primer vídeo de lo que es herencia. Es un vídeo muy importante cuando hablamos de programación, ya no solamente en Java, sino en general, porque aquí estamos estudiando, o he intentado recoger la herencia en general, no solamente aplicado a Java, sino en general, aplicable a cualquier lenguaje de programación que esté basada o que sea programación orientada a objetos, como C++, como PHP, como cualquier otro. Y nada, espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.